Vamos a hablar bajo el tema creando campos de concentración. No sé si a lo mejor hayas escuchado de rumores de que se están creando campos de concentración. Por eso hemos decidido hacer esta enseñanza, porque durante este año, que fue el año de la madurez, hemos estado siendo alineados por Dios a la voluntad perfecta de Dios. Y cada día durante este año, el Señor permitió que pudiéramos ver muchas cosas para aprender y especialmente mirar desde una cosmovisión global lo que está aconteciendo en el mundo y aprender un poco más acerca de los estados profundos y estas agendas diabólicas. Debemos estar muy agradecidos con Dios por permitirnos ver todo este tipo de cosas desde el mundo espiritual. Yo en lo personal nunca estuve motivado por opinar acerca de la política, porque aunque sé que la política no es corrupta, los políticos son muy corruptos y son muy fácilmente movidos, muchas veces por dinero, por fama, por poder, cambian sus posturas. Pero en el momento, voy a repetirlo, en el momento en que estos gobernantes, estos políticos se quisieron meter contra la iglesia, estas agendas diabólicas, estos estados profundos que quieren cerrar la iglesia, desde ese momento es mi responsabilidad, con la palabra en mano, desenmascarar todo este tipo de cosas, porque miles de personas son fácilmente confundidas por las noticias, por las redes sociales, especialmente cuando estas noticias fomentan mentiras y lo hacen de una manera muy por debajo de la mesa. Tienen algo debajo de la mesa y le ponen sentimentalismo, drama, y las personas que son débiles en la fe llegan a creer este tipo de mentiras. Antes de opinar, antes de votar, debemos hacer estudios independientes de cada político, de cada persona, para hablar con fundamento, para votar con responsabilidad y no encontrarnos apoyando agendas diabólicas, agendas inmorales, porque esto no es lo que Dios nos mandó a hacer. Muchas veces la voluntad de Dios es una, pero el pueblo no quiere la voluntad de Dios, el pueblo quiere su voluntad. Ahí es la clave, o la importancia, mejor dicho, de conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Entonces, como decía al comienzo de este video, no me interesaba la política, no era muy movido a comentar al respecto, pero en el momento en el que quisieron cerrar la iglesia, se metieron conmigo, se metieron con la iglesia de Jesucristo, y si tú eres parte de la iglesia, se metieron contigo, se metieron con Jesús, y no podemos permitir que se metan con nosotros. Entonces, como quisieron cerrar las iglesias, nos tocó tomar las redes sociales aún más en serio y empezar a meternos contra ellos. Y esto es algo que, si tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo y tienes el Espíritu Santo, hay algo en tu interior que te empuja a continuar predicando la verdad, cueste lo que cueste. Tal vez vas a perder amigos, tal vez muchos te van a atacar, tal vez van a estar por ahí los del ministerio del tiburón, los ministerios de la crítica, tal vez muchos no van a estar de acuerdo. Y aunque no todo el mundo debe estar de acuerdo con nosotros, nosotros no vamos a dejar de amarlos, de orar por ellos,
pero siempre vamos a tener una postura centrada en la palabra de Dios, defendiendo la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste. En algunos estados ya algunos gobernantes estaban prohibiendo que se adorara en las iglesias. Por otro lado, solamente permitían una muy limitada cantidad en una iglesia. Y todas estas cosas iban aumentando. Pero gracias al presidente que declaró que la iglesia era esencial, de lo contrario, el propósito de esta agenda diabólica era cerrar todas las iglesias. ¿Por qué no cerraban Walmart? ¿O por qué su enfoque no eran los bares? Muchas veces los bares estaban abiertos sin límite, pero la iglesia totalmente limitada. Y cuando se meten contra la iglesia, se están metiendo con nosotros. Y por eso es que nos levantamos a hacer una voz, no solamente a hablar, sino a orar en el Espíritu, como hablamos en nuestro video anterior, porque no vamos a permitir, la iglesia que tiene la autoridad no va a permitir ningún fraude, no va a permitir que estas agendas diabólicas puedan tener una victoria. La victoria es nuestra y la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Es nuestra en Cristo Jesús. Siempre y cuando la iglesia de Jesucristo esté aquí en la tierra, nosotros nacimos para reinar, para gobernar, para establecer. También nacimos para dejar permitir cosas y no dejar permitir cosas, todo conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer una cita bíblica importante porque estamos hablando del tema creando campos de concentración. Y hemos decidido hacer este tema porque decía que ya se están escuchando rumores acerca de crear campos de concentración. Antes de leer esta cita bíblica, quiero explicar un punto importante. Durante esta pandemia, cosa que el COVID-19, decíamos que el autor del COVID-19 no fue Dios. Los virus son creados por los seres humanos. Los virus son creados por los seres humanos. Alguien creó ese virus y todo es una agenda diabólica. Tanto así que ahora que se está escuchando de una vacuna, ya algún partido político no quiere que salga la vacuna porque ellos prefieren esperar 2-3 años para aplicar una vacuna ya con el chip incrustado en la mano derecha o en la frente. Y por eso no puedo callar, por eso no me puedo callar. No me voy a callar, tampoco me voy a vender ni por dinero, ni por fama, absolutamente por nada, porque yo no quiero perder mi salvación por un plato de lentejas o por estar apoyando inmoralidad y después tener que dar cuentas a Dios por este tipo de cosas. Por ninguna razón voy a perder mi salvación. Y decía que están creando esos campos de concentración, probablemente como no han logrado hacerlo aquí en los Estados Unidos, probablemente vayan a empezar a hacerlo en Europa, porque el diablo no va a parar. Y los mismos demonios que crearon estos campos de concentración nazis, ellos no han sido destruidos, ellos todavía siguen y desde ese tiempo han estado planificando el cómo volver a crear campos de concentración. ¿Para qué los campos de concentración? Estos campos de concentración son para las personas que se rehúsan a ponerse la vacuna. En otras palabras, si te rehusas a ponerte la vacuna contra el COVID-19, te van a meter a un campo de concentración. Esto va a ser algo legal. O probablemente si te rehusas a ponerte una máscara obligatoriamente, te van a llevar a un campo, a que te mueras en un campo, porque te van a hacer firmar un documento que no te asegura que vas a salir vivo de ahí. Y estos son esos demonios, estos mismos demonios que trabajaron en los campos de concentración nazis, en los mismos, porque ellos no se han muerto, ellos siguen aquí en la tierra. Son los mismos que quieren crear estos campos de concentración. Y esto es un espíritu del anticristo. Tal vez algunos que no lo estén
no lo estén viendo desde esa perspectiva porque no leen la palabra de Dios. Pero si leyeses la palabra de Dios y tuvieses un discernimiento global, no solamente un discernimiento de un grupito de 20, 30 personas enfocado en tu pequeño imperio, entre comillas, en tu pequeño grupito, no. Debes tener una visión global, Fuimos llamados a predicarle a las naciones y lo vamos a hacer y nada ni nadie nos va a callar. Especialmente en un tiempo tan crítico como este, donde los mismos demonios, el mismo Satanás está peleando contra los ángeles de Dios. Y este tiempo debemos orar y orar. Alguien me dijo, ¿y dónde estaba Dios cuando apedreaban a Esteban? El motivo a leer la vida de Esteban. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Pero cuando querían matar a Pedro, la iglesia oraba. Si todos tuviesen el control de Dios, entonces no había necesidad de orar. Piensa en ese tipo de cosas. Pero cuando oramos, yo sé que ya cuando acabo de decir esto que acabé de decir, más de uno va a sacar citas bíblicas de contexto, sin tener un entendimiento claro de las cosas, y va a creer que solamente nosotros aquí somos robots. Y sencillamente no tenemos libre albedrío, no podemos hacer nada porque pues ya todo está controlado, y las cosas no es así. Eso es falta de entendimiento de la palabra. Pero cuando la iglesia oraba, no pudieron matar al apóstol Pedro. Por eso debemos orar ahora más que nunca y mantenerte alineado a la voluntad perfecta de Dios, especialmente cuando sabemos que el arrebatamiento está a las puertas. Después de que la iglesia sea arrebatada, pueden elegir lo que ustedes quieran, inmoralidad, pueden apoyar todo lo que es la pedofilia, lo que quieran, pero todavía no. Ahora, como no pudieron hacerlo aquí en los Estados Unidos, se van a querer ir para Europa. No sé si Europa lo va a permitir o no, pero aquí no se va a permitir en el nombre poderoso de Jesús. Nos alineamos a la voluntad divina de Dios. Y siempre y cuando la iglesia de Jesucristo esté aquí, no lo vamos a permitir. Vamos a leer una cita bíblica en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En otras palabras, ya quieren crear esos campos de concentración como cárceles, y muchos van a tratar de, aún en las escuelas, hacer campos de concentración en escuelas. Ya de hecho, hicieron unas jaulas para unos niños. No es nada raro esto, que ya sean capaces de meter a niños en jaulas. Si son capaces de matar bebés sin misericordia, sean negros, sean blancos, lo que sea, los matan sin misericordia. Y el problema es que esto ha acontecido por muchos años, pero no de manera como lo quieren implantar ahora. Va a ser algo normal. La iglesia debe despertar. Y gracias a Dios por su misericordia, porque antes del arrebatamiento se viene un despertar en la iglesia. Se viene un despertar. Pero mantente alineado, orando, estudiando la palabra de Dios. Y para concluir, mira lo que dice la Biblia, que no puedes ni comprar ni vender. En otras palabras, si no tienes esa marca, esa que quieren ponerle a la gente en la mano derecha o en la frente, ya hay máquinas para reconocerlo de la frente. No sé si la has visto por internet, que ya pueden reconocer en la frente, te ponen ahí en la frente para que vean la marca, o en la mano ya puedes pasar por una máquina y con la mano. Ya todo está planificado. Esto es el espíritu del anticristo. Y vamos a continuar orando, porque no vamos a permitir que el diablo haga cosas fuera de tiempo. Ella sabe que le queda poco tiempo, pero no lo va a hacer ahora, porque la iglesia no lo va a permitir, porque nosotros todavía estamos aquí. Cuando seamos arrebatados pueden hacer lo que quieran. Muchas gracias por ser parte de nosotros.
No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo dándole un clic donde dice suscribirse, y la razón por la que quiero que te suscribas es porque cada día puedes darte una oportunidad de crecer en el conocimiento divino de la palabra de Dios. Suscríbete ahora mismo, no lo olvides, suscríbete ahora y comparte con tus amigos esta información que va a bendecir las personas de una manera sobrenatural. Bendiciones, bendiciones y hasta pronto.